La tragedia televisada. Benny Keith Barrett subió al ring en el Madison Square Garden el 24 de marzo de 1962. El peso welter cubano defendía su título por segunda vez contra Emile Griffith. Lo que los millones de estadounidenses que veían el programa Fight of the Week de la ABC no sabían era que estaban a punto de presenciar una muerte en directo. La tensión entre los boxeadores se intensificó en el pesaje, cuando Barrett provocó a Griffith con un insulto homófobo y un gesto afeminado. En los conservadores años 60, esto era mucho más que simples provocaciones. Fue un intento deliberado de humillar. Griffith, que en privado llevaba una doble vida, hervía de rabia pero no dijo nada. Durante 11 asaltos, la pelea fue competitiva pero brutal. Barrett, conocido por su increíble capacidad para aguantar castigo, ya había recibido decenas de golpes sólidos en la cabeza. Para el 12º asalto, su cerebro probablemente ya estaba hinchándose dentro del cráneo. A 1 minuto y 19 segundos del último asalto, Griffith acorraló a Barrett en la esquina. Lo que siguió fue una ráfaga de 29 golpes consecutivos en 7 segundos. Barrett quedó atrapado contra las cuerdas, con los brazos colgando impotentes sobre ellas. No podía caer, no podía escapar. El árbitro Ruby Goldstein, situado en un ángulo equivocado, no pudo ver que los ojos de Barrett se habían quedado vacíos. Cada golpe hacía que la cabeza de Barrett se estrellara contra el poste acolchado de la esquina. Más tarde, los neurólogos explicaron que cada impacto hacía que su cerebro chocara contra el interior del cráneo, desgarrando vasos sanguíneos y aplastando tejido delicado. Cuando Goldstein finalmente intervino, Barrett se desplomó sobre la lona, inconsciente. Nunca volvió a despertar. Durante 10 días, permaneció en coma en el hospital Roosevelt mientras su cerebro seguía hinchándose. Los médicos realizaron una cirugía de urgencia para aliviar la presión, pero el daño era irreversible. El 3 de abril de 1962, Benny Barrett murió a causa de una hemorragia cerebral masiva. Tenía 25 años. La muerte que provocó más muertes. Dubko, quien entró al ring en el Caesars Palace el 13 de noviembre de 1982 con una nota en su habitación de hotel que decía, viva o muera, seré un campeón. El retador surcoreano, de 23 años, no tenía idea de lo proféticas que serían esas palabras. Su oponente, Leyvon Mancini, era el campeón mundial de peso ligero de la AM y una estrella estadounidense en ascenso. El combate estaba programado para 15 asaltos brutales, un estándar que pronto cambiaría debido a lo que estaba a punto de suceder. Desde la campana inicial, ambos boxeadores se enzarzaron en intercambios implacables. En los asaltos finales, la cara de King estaba visiblemente hinchada, con los ojos casi cerrados. Los expertos médicos señalarían más tarde que su cerebro ya estaba sufriendo traumatismos con cada golpe recibido. En el 14º asalto, Mancini conectó un derechazo directo a la cabeza de Kim. El golpe no fue particularmente diferente de los cientos que lo precedieron, pero fue colocado con precisión. Kim cayó hacia atrás, su cabeza golpeando la lona con un ruido sordo. Logró levantarse en la cuenta de 8, pero el árbitro Richard Green detuvo la pelea segundos después. Kim caminó hacia su esquina por su propio pie. Luego, en el vestuario, se desplomó. Los neurólogos determinaron que se estaba formando un hematoma subdural. Se habían roto vasos sanguíneos entre su cerebro y el cráneo. La presión iba aumentando dentro de su cabeza con cada minuto que pasaba. Se le realizó una cirugía de emergencia para aliviar la presión, pero Kim nunca recuperó la conciencia. Su cerebro había estado comprimido contra el interior de su cráneo durante demasiado tiempo. Durante 5 días, permaneció inmóvil conectado a soporte vital mientras sus órganos se apagaban lentamente. El 18 de noviembre, Dubko Kim murió. Su madre, incapaz de sobrellevar la pérdida, decidió abandonar este mundo ella misma 3 meses después. En julio de 1983, el árbitro Richard Green, atormentado por su decisión de no haber detenido la pelea antes, también decidió marcharse. Un combate de boxeo se había cobrado 3 vidas. La última carrera del campeón. Salvador Sánchez estaba en la cima de su carrera el 12 de agosto de 1982. Con solo 23 años, el boxeador mexicano ya había defendido su título mundial del peso pluma del CMB en 9 ocasiones. Los analistas de boxeo lo consideraban uno de los técnicos más talentosos en la historia del deporte. Muchos predecían que se convertiría en el mejor peso pluma de todos los tiempos. Esa mañana, Sánchez iba al volante de su Porsche 928, un coche deportivo de alto rendimiento capaz de alcanzar velocidades superiores a los 260 km por hora. El vehículo contaba con un motor V8 de 4,5 litros que producía más de 230 caballos de fuerza. Era una máquina hecha para la velocidad, pero que exigía un control perfecto por parte de su conductor. Sánchez conducía por la carretera Federal 57 cerca de Querétaro, México. La recta carretera abierta tentaba a los conductores a llevar sus límites al máximo. Testigos informaron después haber visto el distintivo Porsche plateado desplazándose a una velocidad extremadamente alta, con el motor rugiendo mientras aceleraba. Aproximadamente a las 3:30 de la madrugada, el Porsche de Sánchez se acercó a una curva a una velocidad muy superior a la permitida por las condiciones de la carretera. En la oscuridad, apareció un gran camión de carga que circulaba en sentido contrario. El conductor del camión declaró después que vio unos faros acercándose a una velocidad imposible. En una fracción de segundo, se perdió el control. El Porsche cruzó una línea central.
La física se impuso cuando 1.400 kilos de ingeniería alemana chocaron de frente contra un camión de 20 toneladas. El impacto fue catastrófico. La parte delantera del Porsche se colapsó al instante. La columna de dirección fue empujada hacia el habitáculo del conductor. Fragmentos de metal atravesaron el interior del coche. La desaceleración repentina, de más de 160 km por hora cero, ocurrió en menos de una décima de segundo. Para Sánchez, la muerte fue instantánea. La fuerza del impacto le causó un trauma interno masivo. Su aorta se separó del corazón y su cráneo se fracturó en varios lugares. Los mismos reflejos que le hacían excepcional en el ring no tuvieron tiempo de reaccionar. La premonición. Sugar Ray Robinson se despertó empapado en sudor frío la noche antes de su combate del 24 de junio de 1947 contra Jimmy Doyle. El campeón mundial de peso welter había experimentado algo que le sacudió hasta lo más profundo, un sueño vívido en el que derribaba a Doyle con un solo golpe, viéndole caer impotente y sin volver a levantarse. Robinson contactó de inmediato a su manager y le dijo que no podía seguir adelante con la pelea. El sueño le había parecido demasiado real, demasiado profético. Los promotores de boxeo, ante la posible pérdida de un gran evento por el título, trajeron a un sacerdote católico para hablar con el boxeador preocupado. El sacerdote le aseguró a Robinson que eso no había sido un sueño, nada más. El combate seguiría según lo previsto. Jimmy Doyle, un aspirante de 22 años en ascenso de Los Ángeles, no sabía nada de la pesadilla de Robinson mientras subía al ring en la Cleveland Arena. Los médicos forenses le habían dado el visto bueno para pelear, aunque desconocían su historial de conmociones previas, información que le habría descalificado de inmediato. Durante 7 asaltos, Doyle se desempeñó admirablemente contra el campeón que muchos consideran el mejor boxeador libra por libra de la historia. Pero en el 8º asalto, Robinson conectó un preciso gancho de izquierda a la cabeza de Doyle. El golpe impactó justo detrás de la oreja derecha de Doyle, en la base del cráneo. Doyle cayó a la lona de inmediato. Al principio, parecía un knockout como cualquier otro. El árbitro comenzó la cuenta, pero Doyle no hizo ningún intento de levantarse. Los médicos a pie de ring corrieron cuando notaron que sus pupilas estaban fijas y dilatadas, señales de un traumatismo cerebral grave. Doyle fue sacado del ring en camilla, aún inconsciente. En el hospital, los cirujanos descubrieron una hemorragia masiva en su cerebro. El impacto había roto vasos sanguíneos que ya estaban debilitados por combates anteriores. A medida que la presión aumentaba dentro de su cráneo, sus funciones cerebrales empezaron a apagarse una a una. A las 23:55 del 25 de junio, 17 horas después de que el golpe profético de Robinson se hiciera realidad, Jimmy Doyle murió sin haber recuperado jamás la conciencia. Los cabezazos fatanes. Randy Carver entró al ring el 12 de septiembre de 1999 con un récord perfecto de 23 victorias y ninguna derrota. El joven de 26 años de Kansas City era considerado una de las mayores promesas del boxeo. Su oponente esa noche en el casino Arras era Kabari Salem, un boxeador egipcio con fama de usar la cabeza como arma. Desde la campana inicial, el combate se convirtió en algo que apenas se parecía al boxeo. En el primer asalto, Salem clavó su cráneo directamente en la cara de Carver. El árbitro le advirtió, pero no le quitó ningún punto. La sangre empezó a brotar de un corte sobre el ojo de Carver. Más tarde, los neurólogos explicaron que cada impacto provocaba desgarros microscópicos en los delicados tejidos que conectan el cerebro con el cráneo. Para el 4º asalto, Salem ya había propinado 3 cabezazos más de forma deliberada. Cada vez, la coronilla de su cabeza chocaba contra la sien de Carver. Los médicos a pie de ring notaron que las respuestas de Carver entre asaltos eran cada vez más lentas, pero permitieron que la pelea continuara. Su esquina le limpiaba la sangre, pero no podía ver el daño que se acumulaba dentro de su cráneo. En el 6º asalto, otro cabezazo abrió una segunda herida. Para el 8º asalto, Carver estaba visiblemente desorientado, con el equilibrio inestable. Más tarde, los expertos médicos testificarían que su cerebro ya estaba hinchándose, presionando contra el interior del cráneo sin espacio para expandirse. El 9º asalto trajo 2 cabezazos más. Aún así, el árbitro no tomó ninguna medida decisiva. Carver encajaba golpes legales entre los golpes ilegales, y cada impacto agravaba el daño en su cerebro. Los testigos lo describieron como alguien que, a esas alturas, peleaba solo por instinto. En el 10º asalto, Carver se puso rígido de repente y cayó hacia atrás. Su cuerpo empezó a convulsionar sobre la lona. Los técnicos de emergencias médicas corrieron al ring mientras él perdía el conocimiento. En el hospital, los cirujanos descubrieron una hemorragia masiva en todo su cerebro. El trauma acumulado por los impactos repetidos había desgarrado los vasos sanguíneos más allá de toda reparación. El 14 de septiembre, tras 48 horas conectado a soporte vital, el cerebro de Randy Carver dejó de funcionar por completo. El fatídico paseo. Héctor Macho Camacho estaba sentado en el asiento del copiloto de un Ford Mustang la noche del 20 de noviembre de 2012. El ex campeón, de 50 años, era conocido por su personalidad extravagante y por haber ganado títulos mundiales en 3 divisiones de peso durante su mejor época. Su amigo, Adrián Mójica Moreno, iba al volante. Estaban aparcados frente a un pequeño centro comercial en Bayamón, Puerto Rico, la ciudad natal de Camacho. Aproximadamente a las 7 de la tarde, un todoterreno gris se acercó a su vehículo.
El conductor se puso al lado del Mustang, por el lado del copiloto donde estaba sentado Camacho. Desde el interior del todoterreno, alguien levantó una pistola de 9 milímetros. El agresor disparó varias veces a quemarropa. Una bala alcanzó a Moreno en la cabeza y el cuello, matándolo al instante. Otra bala impactó a Camacho en el lado izquierdo de la cara. El proyectil entró justo debajo de su mandíbula, seccionando la arteria carótida y la médula espinal antes de alojarse en su hombro derecho. Más tarde, los expertos médicos explicarían que este tipo de lesión provoca una pérdida de sangre rápida y masiva. Los servicios de emergencia encontraron a Camacho inconsciente, pero aún respirando de forma superficial. La sangre llenaba sus vías respiratorias, haciendo que cada respiración fuera una lucha. Su ritmo cardíaco era peligrosamente bajo mientras los paramédicos lo trasladaban de urgencia al centro de trauma del Centro Médico en San Juan. Los cirujanos trabajaron frenéticamente para reparar la arteria seccionada, pero la bala había causado daños extensos. Con cada hora que pasaba, el cerebro de Camacho recibía menos oxígeno. A la mañana siguiente, los médicos detectaron una actividad cerebral mínima. Su corazón seguía latiendo, pero la función del tronco encefálico se deterioraba rápidamente. Durante 4 días, su familia mantuvo una vigilia junto a su cama. Los especialistas realizaron múltiples pruebas, todas confirmando la misma y sombría realidad. La falta de oxígeno había causado daños cerebrales irreversibles. Lo único que seguía funcionando eran las partes más primitivas de su cerebro, encargadas de controlar las funciones básicas. El 24 de noviembre, tras consultar con neurólogos, la familia de Camacho tomó una decisión de retirarle el soporte vital. A la 1:45 de la madrugada, Héctor Camacho fue declarado muerto. Los agresores que le dispararon nunca fueron detenidos. La heroica pelea de Val al-Bami Davis estaba detrás de la barra en Dodie Tavern, en Bronzeville, Brooklyn, la noche del 21 de noviembre de 1945. El boxeador de 25 años había acumulado un récord profesional de 65 victorias y 10 derrotas. Era conocido por su estilo feroz en el ring, llegando a ser descalificado una vez por dar 9 golpes bajos consecutivos contra el ex campeón Bob Montgomery. Aproximadamente a las 11:30 de la noche, 4 hombres entraron en el local. Se repartieron por toda la sala, dejando claras sus intenciones a todos los presentes. Uno de ellos dio un paso al frente, sacando un revólver calibre 38 de su bolsillo del abrigo. Exigió que todos vaciaran sus carteras y joyas sobre la barra. Los clientes empezaron a obedecer, paralizados por el miedo. Davis, que estaba a tan solo 2 metros, observaba con una ira creciente. El boxeador se había criado en el duro barrio de Bronzeville. A pesar de las ganancias de su carrera, había decidido quedarse en la comunidad y abrir este bar para los vecinos. Sin previo aviso, Davis se lanzó por encima de la barra. Los testigos describieron lo que ocurrió a continuación como un relámpago. Antes de que el atracador pudiera reaccionar, Davis le asestó un gancho de izquierda perfecto en la mandíbula, el mismo golpe con el que había noqueado a numerosos boxeadores profesionales. El plátano cayó al suelo mientras el hombre se desplomaba inconsciente. Los otros 3 atracadores sacaron inmediatamente sus propios plátanos. Davis se giró para enfrentarse a ellos, desarmado y en inferioridad numérica. El asaltante más cercano hizo PU 2 veces. Ambas balas fallaron. Davis avanzó hacia él con la misma valentía que mostraba en el ring. Fue entonces cuando los otros 2 abrieron fuego. 5 balas alcanzaron a Davis por la espalda a quemarropa. Los proyectiles le atravesaron los pulmones, el hígado y el corazón. Se desplomó boca abajo en el suelo de su propio local. Los clientes corrieron a ayudar mientras los atracadores huían en la noche. A pesar de los esfuerzos por detener la hemorragia, Davis ya estaba más allá de cualquier intervención médica. Su corazón, perforado en 3 lugares, dejó de latir en cuestión de minutos. Los culpables fueron detenidos 2 días después y condenados a cadena perpetua. El trágico aniversario. Diego Corrales aceleró el motor de su moto Suzuki la tarde del 7 de mayo de 2007. El ex campeón, de 29 años, estaba celebrando. Exactamente 2 años antes, había peleado en lo que muchos consideran el mejor combate de boxeo de la era moderna, remontando una derrota casi segura para noquear a José Luis Castillo en el 10º asalto. La moto era una compra reciente, una potente GSX RMI capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en menos de 3 segundos. Con una velocidad máxima de más de 270 km por hora, era una de las motos de producción más rápidas disponibles. Corrales todavía estaba aprendiendo a manejar su inmenso poder. Aproximadamente a las 19:22, Corrales circulaba en dirección norte por Fort Apache Road, en Las Vegas. Las cámaras de tráfico mostraron después su moto desplazándose a velocidades superiores a los 160 km por hora. Iba zigzagueando entre los coches, con huecos entre vehículos que a veces apenas medían unos centímetros. Cerca del cruce de Fort Apache con Hacienda Benue, un Chevrolet Tahoe frenó de repente delante de él. Corrales no tuvo tiempo de reaccionar. Su moto se estrelló contra la parte trasera del todoterreno a gran velocidad. El impacto lanzó su cuerpo por encima del manillar. La física hizo el resto. Su cuerpo, de casi 1,80 m, salió catapultado por el aire a una velocidad extraordinaria. Cruzó el carril en sentido sur, directamente en la trayectoria del tráfico que venía de frente. Un Honda Accord lo atropelló a aproximadamente 70 km por hora. El segundo impacto le causó un trauma catastrófico.
Su casco, que según testigos no estaba bien sujeto, salió despedido en el primer impacto. Su cráneo, desprotegido, se fracturó en varios puntos al golpear el parabrisas del Honda. Sus vértebras cervicales se separaron de la base del cráneo. Sus órganos internos se rompieron por el traumatismo contundente. Los servicios de emergencia llegaron en cuestión de minutos, pero no encontraron signos vitales. El daño en su tronco encefálico fue inmediato y absoluto. El hombre que había sobrevivido a incontables golpes en el ring y se había levantado de 3 caídas en su pelea más famosa no pudo sobrevivir a las leyes de la física. Diego Corrales fue declarado muerto en el lugar de los hechos. Si quieres ver más vídeos como este, haz clic en el vídeo que aparece en pantalla ahora y no olvides suscribirte.